Bueno, y ya estamos aquí en Diafragma 5.6 Radio con nuestro invitado Iván Mikolji. Podemos leer en su cuenta de Instagram que se define como explorador de ríos, orador, cineasta y artista que documenta incansablemente la diversidad y la maravilla del mundo en el que vivimos. Posee innumerables expediciones e infinidad de publicaciones y exhibiciones individuales y colectivas en distintos países. Estuvo con nosotros en abril del 2019 y hoy tenemos el grato placer de conversar nuevamente con Iván a propósito de su nuevo libro Peces del Orinoco en la Naturaleza y la serie de sellos postales coleccionables Orquídeas de Venezuela. Todo, o sea, una belleza de trabajo ambos, ¿no? Aparte de todo el compendio de trabajo que ha realizado Iván. Bienvenido, Iván, a Diafragma 5.6 Radio. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Mónica, qué gran placer estar aquí. Gracias, Increíble. Iván. Gracias por darnos un ratico de tu tiempo. Bueno, comencemos, Iván, por tu libro. ¿Cómo surge la idea de este libro, Peces del Orinoco en la Naturaleza? Oye, esto es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Yo vengo explorando las maravillas que tenemos en la Orinoquia desde hace aproximadamente 15 años. Uh-huh. Entonces, este libro ya se debía, ¿no? Entonces, sí. Es un libro que tiene 151 especies de peces de nuestro Orinoco, uh-huh. Pero tomados en su hábitat natural. Uh-huh. Entonces, eso es muy distinto a los libros que se habían hecho hasta ahora en Venezuela. Tenían fotos de peces en acuario. Sí. O peces muertos en el piso con anzuelo o en, vamos a decir, preservados como en los museos. Uh-huh. Pero esto no, este es es un trabajo que se ha hecho desde la frontera con Brasil hasta adentro de Colombia, porque nuestra Orinoquia se extiende hasta Colombia, ¿no? Uh-huh. Entonces es un trabajo de casi 15 años de trabajo. Wow. Y bueno, ya por fin se pudo lograr. Así es, pero es un trabajo de 15 años que significa paciencia. ¿Cómo logras tú capturar? Porque un pez es muy raro que esté quietecito, ¿no? En algunos casos, pero cuando siente la presencia humana, no es como, mira, aquí estoy, tómame la fotografía. Cuéntame cómo es todo este proceso que tú realizas, Iván, desde el inicio que tú llegas al río, al área que vas a fotografiar estos animalitos. Bueno, primero que todo empieza por estar afuera y ver qué es lo que están haciendo los peces. Uh-huh. El trabajo empieza desde afuera del río. Entonces, eso tiene unos rituales que ya tiene un proceso, ¿no? Pero la mayoría del tiempo primero lo gasto es viendo dónde están los peces, hacia dónde van, en qué parte están, cuáles. Y hay unos trucos que, por ejemplo, yo pongo palitos en la orilla del río, uh-huh. Afuera, ¿no? A donde están los peces, porque algunas veces adentro es muy distinto verlos que desde afuera, es mucho más fácil desde afuera. Y lo marco, y una vez que me sumerjo, estoy viendo las guías, ¿no? Afuera de donde están los peces. Uh-huh. Pero yo trato de fotografiar los peces que son curiosos, los que se te acercan. Sí. Porque si tú te pones a perseguir peces, le vas a tomar siempre la cola de la fotografía. Sí. Y durante tantos años me di cuenta de que la mejor forma es fotografiar a los que vienen encima, los que son curiosos y se te acercan, y son los mejores modelos. Entonces tú ahí le puedes tomar la foto. Y hay peces que visito año tras año, que he fotografiado por años y años porque viven en los mismos sitios. Uh-huh. Entonces son familias que están ahí y los fotografío año tras año. ¡Qué maravilla! Pero también haces un trabajo de conservación, de limpieza. En algunos casos me comentaste en la primera oportunidad que conversamos en el programa que hacías una limpieza en algunos ríos que estaban algo sucios. Tienes toda la razón. Qué lamentable. Antes, el primer día normalmente es limpieza, porque lamentablemente, bueno, los ríos
hay muchas cosas que terminan en el río, ¿no? Voluntariamente o no, la lluvia muchas veces lleva las cosas a los ríos y bueno, vienen desde lejos, muchas cosas a la basura, pero hay mucha basura, incluso en los sitios más recónditos de nuestro país, en el medio del Amazonas ya hay basura en los ríos. Sí. Entonces el primer día es limpieza y la limpieza no es nada más afuera, sino porque uno tiene que tomar la foto del río por fuera también, claro. Pero es abajo del agua, entonces hay que ir con las máscaras y limpiar todo, entonces sacar la basura. Pero bueno, eso es, nosotros no somos los únicos culpables. Yo creo que ningún país sale ileso de tratar sus ríos de alguna manera mal, ¿no? Entonces, pero bueno, el trabajo mío es un trabajo ecológico, porque después de tantos años uno se enamora de todos estos sitios y quiere en verdad que se preserven en el tiempo, y la única manera es, bueno, buscar que la gente tenga esa empatía hacia el agua dulce, ¿no? Que es tan importante. Iván, estoy viendo una fotografía, estamos proyectando algunas imágenes del libro, Peces del Orinoco en la Naturaleza, y hay una fotografía donde los peces, hay una variedad como de 10 o 5, ¿no? 10 peces como de forma vertical. Parece que los hubieses puesto allí, se pusieron para ti. Cuéntame cómo lograste esa imagen. No sé si... Bueno, son horas y horas. Mira, nosotros no es que exploramos grandes trazos de río, sino que cuando llegamos a un río, normalmente estamos buscando son aguas cristalinas para poder fotografiar. Claro. Entonces siempre estamos buscando aguas cristalinas alrededor del Orinoco. Y bueno, los sitios son espectaculares, son maravillosos. No lo dudo. Tenemos unos sitios aquí en Venezuela que... bueno, tienen estas palmeras, estos moriches, tienen la arena blanca, el agua es azul, es espectacular. Y bueno, tú te metes y pasamos algunas veces, llegamos a las 5, 4 y media de la mañana para poder filmar y tomar fotos del amanecer. Y después estamos tomando fotos del atardecer. Entonces llegamos a las 4 y media, 5 de la mañana al río y estamos ahí hasta las 8 de la noche. Entonces, en todas esas horas de trabajo, abajo del agua pasamos tal vez de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Son 12 horas de trabajo al día. Entonces, después de tanto estar 12 horas abajo del agua, consigues peces que no te tienen miedo. O sea, uno se pone en un sitio inmóvil por una hora y los peces como que te empiezan a ver como un tronco o algo así, ya pierden el medio, el miedo y empiezan a hacer su cosa, ¿no? Ya eres parte de la manada. Entonces, estos peces en particular hacen esto, van en fila. Wow. Entonces se alinearon tanto arriba como abajo y la foto, esa quedó como una foto icónica de mi trabajo. Bella, bella. ¿Qué especie es esta, Iván? Nanostomos X, me imagino. No estoy viendo tu pantalla. Es una que está en todo el centro. Bueno, es una fotografía que está en todo el centro del libro, que abarca las 2 páginas. Son unos peces que están pues vertical y es colorcito arena. Están todos alineados. Todos están alineados en vertical. Tiene una fruta verde. Exacta. Esas son nanostomos X, son los peces lápices. Wow. Entonces ellos nadan con la cabeza hacia arriba, parecen como unos lápices. Entonces todos van juntos, todos van en cardumen y todos se siguen. Es como ver, qué sé yo, gansos o cuando hacen la fila los patos, así. Entonces ellos hacen igual la fila y cuando se sienten amenazados se van a la parte de abajo del río y se mantienen abajo y después van subiendo y así van moviéndose por el río. Pero son peces pequeños. Son peces normalmente que se conocen mucho en el acuarismo. Sí. En el mundo del acuarismo. Entonces ahí es donde está la mayoría de nuestro público, ¿no? Claro. Pero el libro ya se ha vendido en 39 países. Sí, de hecho te iba a preguntar, ¿cómo está estructurado? Bueno, acabas de mencionar al principio las imágenes que componen el libro. ¿Qué más podemos encontrar en Peces del Orinoco en la Naturaleza? Bueno, lo primero es que el libro se trató desde el principio como una obra de arte. Se quiso tener eso como, como es que si estuvieras caminando por una galería llena de peces, vamos a ponerlo así, no como en un acuario, sino en una galería. Entonces, las fotos, por muchos años, Eduardo Planchar Licea, que es mi curador, y yo estuvimos años seleccionando las fotos.
Entonces un gran trabajo de selección, de curaduría, hasta que logramos algo que bueno, es una pieza de arte. Los diseñadores hicieron un excelente trabajo. Es un trabajo de equipo y de mucho tiempo. O sea, gastamos 2 años para hacer el libro. Wow. Y bueno, y 15 años para tomar las fotos, ¿no? Y 15 años, o sea, que el valor es incalculable. ¿Tienes textos descriptivos o solamente sí, en el río? Mira, esto es lo que quise hacer. Yo quise hacer exactamente un libro que no fuera tan científico, que no aburriera, sino que fuera un poco más ameno. Entonces lo que hice fue escribir exactamente lo que hace cada pez en su casa, en su hábitat. Entonces hay peces que, por ejemplo, estos que van en fila, ¿no? Entonces explicando qué es lo que tú ves y en qué parte del río están, hacia dónde van, de dónde vienen, a dónde viven, qué comen. Entonces es como si estuvieras flotando con una máscara y un snorkel en el medio, qué sé yo, de Atabapo, en el medio. Entonces, como que si tú estuvieras flotando ahí viéndolo, eso es lo que yo escribí. Qué bien. Eso es lo que está en el libro. Toda tu libro. experiencia está allí. Toda la experiencia que lo que está, sí, es como, si lo lees, es como cada pez tiene como 5 minutos en la vida de Qué tal bien, especie. una historia. Qué maravilla. Es una historia. Iván, debo hacer una pausa publicitaria, pero te quería comentar previamente que me gustó muchísimo ver tus publicaciones del libro en Instagram. O sea, me parecen muy, muy divertidas. Entre ellas las de unas manitos de unos niños tocando la portada del libro, ¿no? Del pez. Sí. ¿De qué manera, te voy a dejar Así esta es. pregunta, de qué manera tu trabajo, tu libro, en este caso, contribuye a la educación de las futuras generaciones, que es algo que también te afincas aquí porque consideras que es importante? Pero te dejo esta pregunta y al regreso me la responde. ¿Te parece? Perfecto. Ya regresamos. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, y con el placer de nuestro invitado, de escuchar y ver el trabajo de nuestro invitado Iván Mikolji. De hecho, invito a la audiencia a que puedan ingresar en su cuenta de Instagram, @Mikolji, para que puedan ver todos sus trabajos. De hecho, Iván, tienes página web, ¿correcto? Exactamente. Todos mis medios sociales son @Mikolji. En Facebook, en Twitter, en Instagram, todo es nada. La página web es www.mikolji.com. Perfecto, para que puedan seguir. Es un apellido extraño, entonces tú Sí. pude agarrar todos los nombres así. Sí. ¿De dónde viene tu apellido? Mi papá era croata. Wow. Y se vino en los años 50 a Venezuela, en Caracas. Entonces, De ahí viene el origen. Como muchos inmigrantes, ¿no? Que vinieron de afuera después de la Segunda Guerra. Así es. Eso es otro tema que me encantaría conocer de Iván, la biografía de Iván Mikolji. Otro tema. Quedamos con una pregunta. Eso tiene demasiados cuentos. Sí, pues por eso te digo, Sí. la biografía de Iván. Ahora cuéntame, quedamos con una pregunta pendiente: ¿de qué manera tu trabajo, en este caso el libro, contribuye a la educación de las futuras generaciones para ti? Bueno, primero es como el lema que yo siempre digo, que no se puede preservar algo que no se sabe que existe. La mayoría de los peces de Venezuela no son conocidos por la gente, o sea, la mayoría de la gente no conoce los peces de agua dulce de Venezuela, conoce algunos. Algunos conocen los que se pueden comer, algunos pueden conocer algunos del acuarismo, pero en la gran mayoría son desconocidos. Entonces esto hay que educar a la gente, hay que mostrar lo que hay para saber lo que hay que preservar. Correcto. Y también tiene una gran utilidad de que si alguien necesita saber cómo son esas especies o en qué sitio estaban, porque en el libro sale el sitio GPS de donde se tomó la foto, la fecha. Entonces eso deja un registro histórico y ya las personas no tienen como que reinventar la rueda, no tienen que volver a ir a hacer ese trabajo para saber que esos peces están ahí. Correcto. Entonces eso ahorra 15 años a la persona que venga próxima a hacer algo, ¿no? Entonces esto es un registro histórico también, ¿no? Porque dice la fecha, el sitio exacto de lo que se encontraba en ese río, ¿no? Y hay muchas especies nuevas. Nosotros tenemos
una gran cantidad de especies, no solamente de peces de agua dulce, que son nuevas especies que no se han descrito científicamente, sino que hay muchas plantas, orquídeas, plantas acuáticas. O sea, nosotros tenemos una biota tan increíble, tanto en Venezuela como en Colombia. Tenemos una biota grandísima en la Orinoquia, que, bueno, yo no voy a poder terminarlo, ¿no? Imagínate, el libro tiene 151 especies y hay 1.150 especies de peces de agua dulce en Venezuela. Wow. O sea que esto es un 10%. Pero tú estás trabajando solito en este proyecto, 15 años solo. Wow. Hasta hace la primera, vamos a decir, afiliación salió ahorita hace poco con la Fundación La Salle, que me nombraron investigador asociado, pero eso fue hace menos de un mes. Entonces son 15 años de trabajo solo. Esto es voluntad. ¿Cómo surgió eso, Iván? ¿Cómo surgió? Porque podemos decir, Iván es un fotógrafo de peces, pero no es así. Tú tienes todo un perfil que ha hecho pues de una investigación exhaustiva de todo lo que nos estás comentando de los peces venezolanos, la flora, la fauna. O sea, es increíble todo lo que estás realizando y es importante lo que acabas de mencionar, esa alianza con ese me fue el nombre. La Fundación La Salle. La Fundación La Salle, donde tienes la exposición que todavía está allí. No sé si es posible ir a verla. Hay que invitar a la gente que vayan a La Salle, pueden ir al lobby, es entrada gratuita, pueden pasar al lobby de la Fundación La Salle al lado del teleférico, por allá arriba. Y ahí, bueno, está la exposición Orquídeas de Venezuela. Porque como dices tú, a mí me conocen por los peces, pero yo tengo más fotos de flores silvestres de Venezuela, de Colombia, que de peces. Yo tengo más registro de otras cosas que de peces, pero la gente me conoce por los peces. Así por ahí se fue y me adoptaron la gente de la acuariofilia y bueno, esa es la gente que me adoptó. Pero es que es increíble, tengo tantas cosas que preguntarte a través de un pez. Cuéntame esa anécdota. ¿Cómo logras incursionar con las estampillas a través de un pez? ¿Es así? A través de una pez. Fotografía de un pez. Claro, 15 años de trabajo, más de 300.000 fotos tomadas, porque ahorita en digital puedes tomar esa cantidad, ¿no? Nos podemos dar ese lujo, pero después de tantas fotos y tantos años, llegas a tomar fotos. Te da la oportunidad de tomar fotos que nunca jamás se habían tomado antes, de especies, sitios, plantas, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas plantas y peces las cuales las únicas fotos en vivo en el mundo son las mías. Entonces por Facebook una vez me contactaron, mira, vimos una especie que tú fotografiaste en Atabapo, en Venezuela, es endémica de nosotros, ahí no existe ningún otro sitio sino allá, y es una piraña bellísima. Y me dijeron, mira, la foto está en una estampilla. Y yo, ¿cómo va a ser? Entonces busco y en verdad una de las únicas fotos en el mundo de esa especie estaba en la estampilla. Entonces compré la estampilla y cuando la vi de cerca, porque las estampillas son muy pequeñas, ¿no? Sí. Tienes que verlas con un lente de aumento. Vi que no era mi foto, la habían pintado. Oh. Entonces yo dije, oye, todo el mundo me decía, pero tienes que demandar a esa gente, no te pidieron permiso. Pero la idea fue distinta. Ahí se me prendió el bombillo, es de contactarlos y decirles, mira, no las dibujen, pongan la foto. Tenemos que mostrar esto, tenemos que educar a la gente. La gente no sabe que tenemos 15 especies de pirañas en Venezuela. La gente cree que es una sola. Sí. Todo esto hay que divulgarlo. Entonces ellos se maravillaron, como que les gustó el empuje que teníamos. Sí. Y bueno, y llegamos a le gustó también que era ecológico, ¿no? Era como de educativo. Y bueno, ya estamos haciendo unos tirajes grandísimos de los peces de Venezuela, de las orquídeas de Venezuela, también de Colombia. Estamos haciendo una gran cantidad de estampillas con nuestra flora y nuestra fauna. Pero todo esto, bueno, era hablando. Lo único que tiene uno es que contactar a la gente y hablar con ellos.
Y entonces los contactamos por Zoom, hablamos con el dueño y estaban maravillados porque nadie los había contactado antes para hacer algo así. Qué bien, de verdad que te felicito y me complace mucho escucharlo. Entonces, a través de esta fotografía del pez, lograste también la fotografía, tener tus fotografías de orquídeas en las estampillas. Exactamente, pero van a ser muchos tirajes. Estamos haciendo, ya van 3, lo que pasa es que no los puedo mostrar porque todavía están en proceso de impresión, etcétera. Una vez que ya el país los tenga, se pueden publicar una vez que salgan en el país. Podemos mostrar. Tenemos muchas sorpresas. No lo dudo, por eso es que yo he mostrado las puedes mostrar, sí. Ok, las que me enviaste las podemos mostrar. Sí, porque esas ya están circulando, desde el 31 de diciembre están circulando ya. Las personas que quisieran adquirir las estampillas, Iván, el libro Peces del Orinoco en la naturaleza, ¿cómo pueden hacer? ¿Te contactan? ¿Tienen algún medio? Sí. Danos las coordenadas. Pueden ir a mi página web, me mandan un email, info@micolgi.com. Y ahí yo los puedo guiar. Las estampillas salieron el 31 de diciembre en el país a circular, pero no se pueden vender al público hasta creo que a mediados de este mes o a finales de este mes. Entonces hay que esperar un poquito y nuestra alianza fue con Stamperija. Entonces si entran a la página web de Stamperija, ahí las van a poder conseguir. Qué bien, qué bien. Ahora me gustaría preguntarte, Iván, ¿cómo te ha impactado la pandemia en el desarrollo de tus proyectos profesionales y personales, ya que tienes que viajar, estar en áreas por ciertos tiempos? ¿Cómo te acoplaste? ¿Cómo te trabajaste esta situación? Tiene sus pros y sus contras. Pero más pro todavía, creo yo. Lo único malo es que no puedo salir con tanta facilidad a estos sitios a explorar, ¿no? Pero eso me hizo ver todo lo que tenía fotografiado. Entonces, ya cuando tienes 300,000 fotos, te das cuenta de que no necesitas salir. Claro. Entonces me puse a hacer los libros y me di cuenta que, oye, en verdad que ya no necesito más, sino lo que necesitamos es poner esto a circular. Entonces me he dedicado a hacer el inventario de todas las cosas, porque hay muchas fotografías que están ahí que uno ni se acuerda que las tomó. Y entonces hacer el inventario de las cosas y, bueno, hacer los productos que puedan hacer posible las futuras expediciones. Entonces eso ha sido muy bueno, poder trabajar con lo que uno ya tiene y ver sacar cosas de eso, de lo que uno ya haya hecho en el pasado, ¿no? Revisar los archivos. Qué revisar bien. los archivos, ponerse con el curador, tú sabes, con varias personas. Estoy mucho en contacto con toda la gente, vamos a decir, de la fotografía, como contigo, como Carlos Eduardo de la Fototeca de Barquisimeto. Sí. Él también me ayuda mucho con todas estas cosas de cómo se... Entonces, te da mucho tiempo de sentarte a ver y hacer planes. Claro. Y ahorita estoy sentando las bases de las cosas que espero que tengan éxito en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Seguramente. Entonces, da mucho... Uno puede trabajar más con lo que tiene. Eso es lo positivo. ¿Cuál crees tú que es la clave del éxito para lograr todos los proyectos que has desarrollado? Ay, no ser pichirre con tus cosas. Pichirre, explícame. Hay que poner, mira, sí es una palabra, tú sabes, es una palabra cómica, pero es verdad. Uno tiene que, la vida es un toma y dame. Y tienes que ver cada foto como algo que tú pones en el mundo y la gente tiene que usarlo. Cierto. Si tú dejas tus cosas en el disco duro, nadie va a saber que las tienes y claro. no vas a tener éxito nunca. Uno tiene que poner las cosas y ofrecérselas a la gente que la necesita. Por lo menos en mí, yo se lo ofrezco a todos los biólogos, toda la gente que hace investigación científica, yo se las ofrezco gratuitamente por completo. A toda la gente, a la gente de la estampilla, a la gente, siempre ofrecer tu trabajo y no dejarlo... No ser celosos con él, con tu trabajo. El trabajo de uno como artista es para que la gente lo vea y lo utilice, porque es la única manera de que tú puedas, no sé, cambiar el mundo, ¿no? Así es. Qué interesante, cambiar Iván.
sí, lo que uno quiere difundir. Para poder difundir algo tienes que decirlo, tienes que lanzarlo y dejar que la gente lo use. Así es. Exactamente. Y que pregunte. Ese es el éxito. Así es. Iván, vamos a hacer nuestra última pausa publicitaria. Al regreso continuamos hablando de las estampillas, los libros que has editado, en especial Peces de Orinoco en la naturaleza, y también sobre los próximos seminarios que vas a realizar relacionado a todo el trabajo que estás ejecutando. Ya regresamos. Radio. Iván, estaba recordando que me comentaste que nunca has realizado un curso sobre fotografía, que todos tus conocimientos han sido autodidácticos, ¿no? ¿Se te hizo fácil o todo lo contrario al incursionar en la fotografía de esta manera? Bueno, no solamente en la fotografía, sino también en la biología. Yo no estudié biología ni nada, muchacho. Entonces todo eso fue aprendido. Pero en la fotografía se me hizo fácil gracias a que tenía las cámaras Sony. Uh-huh. Y las cámaras Sony era, en su momento, cuando empecé, era la única cámara que podía tomar fotos en RAW, pero mostrándote lo que estabas viendo. Wow. Entonces era bien fácil porque tú veías exactamente qué es lo que estaba pasando y entonces tomabas la foto. Tenía como una chuleta, vamos a decirlo así, te decía, te dejaba ver lo que estaba haciendo en el momento. Entonces, si no hubiese pasado muy bien y hubiese tenido que ir a hacer un curso, pero en verdad que simplificó, fue muy, muy fácil, ya que se podía ver la pantalla. Uh-huh. Incluso yo creo que yo no he tomado una a través del visor, una foto en mi vida. Todo ha sido a través de la pantalla. No, pero eso está bueno. Todos los fotógrafos que se ponen la cosa aquí y yo nunca he tomado una foto así en mi vida, ¿no? Sí, viendo a través del visor. Del visor. No, bueno, pero para lo que tu fotografía te funciona. ¿Sigues utilizando este tipo de cámaras o has modificado? Sí. No, ahorita, otras? Mira, yo sigo usando las mismas Sony. Uh-huh. Y lo bueno es que conseguí lo que sirve para mí. ¿Qué sirve? Que es, yo pongo la cámara, el 90% de la foto que yo he tomado ha sido en S. Shutter Priority. Okay. Prioridad de obturador, que es S. Entonces, lo único que yo muevo, mira que estoy dando aquí los secretos. Bueno, eres un maestro. Bueno. Lo único nuevamente que muevo es la velocidad, porque en S te deja mover la velocidad del obturador, ¿no? Creo que así se llama. Entonces, sí. Si el pez es muy rápido, lo subo. Normalmente a más de 200, 250, 200. Y si el pez es muy lento, lo bajo. Entonces, dependiendo de eso, es lo único que tengo que mover, porque mover cosas bajo el agua es muy difícil con los estuches y todo esto, ¿no? Necesitas algo que sea más automático. Pero es algo que funcionó para mí y la cámara, me imagino que con el software que tienen ahorita, toma, no sé, 1 millón de decisiones por segundo. Uh-huh. Mucho más buenas de las que yo estoy pasando por mi cabeza. Wow. Entonces, ahorita hasta los celulares toman buenas fotos. Sí, de Entonces, verdad que sí. Pero sí, me ayudó mucho trabajar con Sony. Traté un tiempo con Canon y no me funcionó. No te funcionó. Pero bueno, es que me parece maravilloso. Es la misma cámara con la fotografía que publicamos en nuestra promoción de tu invitación. ¿Esa la que tienes allí? Sí, no, es esa cámara. Pasa que he tenido varias. Yo empecé con estas chiquiticas, las point and shoot, ¿cómo se llaman? Las que tienen compactas. El lente que entra y sale y tú sabes, las de turista, las que se usan en la piñata. Entonces, es que yo empecé con eso y poco a poco fui subiendo de nivel hasta que me compré una con los lentes intercambiables y entonces ahí, claro, ya la cosa cambió, la cosa era más wow. Pero ahí en la foto, mira, en el libro hay fotos tomadas con videocámara. Wow. De 5 megapíxeles. Bueno. Pero que tomaban las fotos también. Tú sabes, es también la luz que tengas en el momento, etcétera, ¿no? Influye mucho. Pero sí, el 90% de las fotos que tomo las tomo en S. Qué bien. Bueno, entonces, es que es fascinante. Igual. Dime, ¿igual?
No, igual cuando vas a tomar una cascada, que quieres hacer que el agua se vea como un velo, bajas la velocidad y ya está, y ahí está. Y ahí está. ¿No? Entonces, y ahí está. No, es que te decía que es fascinante escucharte, porque conozco a tantas personas que practican buscar hacer esas capturas, hacer esas fotografías, y es constante, una práctica constante. Y pues bueno, es fascinante. Tú sé que tienes próximamente algunos seminarios que me gustaría que nos hablara sobre ellos, si van a ser públicos, online, y que nos des las coordenadas también para poder participar en ellos y escucharte, ver tu trabajo. El próximo ahorita que viene es en febrero, lo está promocionando, lo está haciendo la gente en Instagram que se llama Little Tree. Ellos están en Valencia, España, y van a recrear vamos a decir, se llama en el acuarismo un biotopo. Van a recrear una sección de un río, de un morichal, el morichal de Morganito, que queda abajo de Puerto Ayacucho, bien abajo en la boca del Sipapo. Entonces ellos van a recrear ese caño en una pecera, y la pecera tiene 1.500 litros. Wow. Es gigante. Entonces ellos van a recrear una de mis fotos y del Orinoco, pero allá en España. Entonces eso, ya, no sé, empezaron a buscar patrocinantes y les llovieron. Hay más de, no sé, como 30 patrocinantes ya. Wow. Entonces va a ser un evento muy grande, y es en aras de dar a conocer otra vez y mostrar la belleza que tenemos, ¿no?, en el planeta. Porque acuérdate que el planeta es redondo, no es que tiene una frontera, puede seguir dando vueltas y vueltas y vueltas todo el tiempo. Entonces todo está conectado. Entonces ellos valoran tanto lo de que está aquí como lo de allá, porque si se pierde lo de aquí, van a perder lo de allá. Por supuesto. Entonces todos estamos en esto montados juntos. Pero entonces es bien interesante que vamos a recrear un sitio en Venezuela que prácticamente nadie conoce, y lo vamos a plasmar es un evento de 2 días, porque la pecera es tan grande que ellos tienen que hacer la arena, la cosa, y armar todo. Entonces, bueno, es la gente del acuarismo que me adoptó. Ay, bueno, y tú, bravo. Qué sí, bien. Claro. Qué bien, qué bien. Sí, son oportunidades. Oportunidades. Pero ¿es público? ¿Es público o es privado? No, tiene un costo, porque se tuvieron que pagar todas estas cosas allá, claro. Comprar la arena y todas esas cosas. Creo que tiene una entrada de 10 euros, creo yo. Ok. Bueno, que es nada más para pagar otra vez todos los materiales que se hicieron. No es que alguien se está volviendo rico con eso. No, por supuesto, y $10 no es mucho. Sí. Iván, ya estamos finalizando el programa. Te quiero dejar el micrófono para que invites a toda la audiencia a que puedan ver tus trabajos en tus redes sociales, en tu página web, y también que vuelvas a comentarnos dónde podemos conseguir tus libros. En este caso, Peces del Orinoco en la Naturaleza, y bueno, las coordenadas también para las orquídeas de Venezuela, los sellos postales. Ok, perfecto. Todas mis redes son el apellido mío, que es Mikolji, Mikolji. Entonces, @Mikolji en Twitter, en Facebook. Ahí pueden conseguir los libros, los artículos. Hay muchas cosas que, por ejemplo, en mi página web se pueden ver las exposiciones que hemos hecho. Entonces, el mejor sitio prácticamente es ir a la página web, que es mikolji.com. Así es. Las estampillas las pueden ubicar a través de Instagram, en mi Instagram, que es @Mikolji. Ahí pueden buscar, van hacia abajo, están en 3 publicaciones hacia abajo. Ahí apretan y están todos los enlaces de Stamperia, todo está ahí en las redes sociales. Gracias, Iván. Gracias por estar con nosotros. De verdad, admiramos muchísimo tu trabajo. Apenas vengas a Caracas, tienes que avisarnos para poder hacer un programa contigo, tu curador, y ver si es que siempre estás trabajando en proyectos interesantes e importantes. No, es mutuo, porque es que tú eres también la incansable de que muestra, estás promocionando la fotografía en Venezuela tan increíblemente. Es increíble el trabajo que tú haces también. Gracias. Es para ustedes. Sí, no, yo te mando en verdad lo mejor. Tu trabajo es admirable. Gracias, Iván, es mutuo. Bueno, cuando tengas visas, ya sabes, nos avisas.
Y este espacio está dedicado para ustedes. Gracias por estar con nosotros y muchas gracias por la entrevista. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Chao.